Hoy día vamos a explicar la solución de un problema planteado en el examen que corresponde al capítulo 1 de Física 2 y está referido a los temas de vectores, equilibrio estático y teoría de elasticidad. Dice que hay un poste de fierro hecho de tubo redondo, ¿no? Es un cilindro tubular. Se desea mantener en la posición de equilibrio tal como se muestra. X es la distancia en la cual se está apoyando este parante, el ángulo con horizontal es 58 y al parecer arriba tenemos una tensión que podría ser un cable que está presionando al poste contra el parante. Los datos que me entregan para resolver este problema son los siguientes. La longitud del poste o del tubo, 6 metros, ¿no? El diámetro externo es un tubo de 3 pulgadas y sus paredes tienen un espesor de 3,18 milímetros. La especificación indica que es un acero cédula 40, ¿no? Es un acero pesado y me dan un dato más. Se sabe que por cada metro de tubo, ¿no? Tienen una masa de 6,72 kilogramos. Hay una condición adicional que recalca la posición perpendicular entre el tubo y el poste. Muy bien. ¿Qué es lo que me van a pedir ahora? Hallar la densidad del poste, la distancia X, el esfuerzo de tensión que soporta el cable y cómo cambiaría la fuerza en el cable si se coloca un diámetro de 2,16, es decir, de un octavo de pulgada. Muy bien. Vamos a ver cada una de estas preguntas. En relación a la densidad del poste, veamos la definición y fundamentalmente la geometría del mismo, ¿no? En cuanto a la geometría, es un tubo de diámetro externo phi, vamos a designar con phi su diámetro externo, y las paredes de un espesor E minúsculo. Es importante la definición de densidad. Densidad, la masa que ocupa un cuerpo, ¿no? Por unidad de volumen, por unidad de volumen, por el volumen que tenga ese cuerpo. La masa del cable ya lo podemos encontrar a partir del dato 6,72 kilogramos por cada metro de tubería. Como tiene 6 metros el tubo, entonces es una simple multiplicación. Acá los metros se van a eliminar y me quedaría 40,32 kilogramos. La masa está resuelta. Faltaría ya el volumen. Para el volumen tenemos una sección tubular, ¿no? Entonces es el área de la base por la altura. La altura sería L, en este caso la longitud del tubo. Pero ¿cuál es el área de la base? Sería la sección circular externa menos el círculo interno, ¿no? Que le da forma a ese tubo. Pues bien, el área circular tiene un valor de pi diámetro al cuadrado entre 4. Restamos las áreas externas menos el área circular interior y a eso lo multiplicamos por la longitud como está allí y ya tendríamos el volumen. En cuanto al diámetro externo, es dato del problema phi, no hay ninguna dificultad, ya haciendo uso de nuestros símbolos, pero para el diámetro interno sería este phi menos los espesores adyacentes, ¿no? Que estarían sobrando o estarían restándose a ese diámetro externo para tener el diámetro interior. Y eso es lo que está aquí, ¿no? Sustituyendo al diámetro interno al cuadrado que está con color rojo, que ya está sustituido. Pues bien, aquí una sola advertencia, ¿no? El diámetro está en pulgadas, por eso aquí hay que tomar en cuenta equivalencias, y el espesor está en milímetros y la longitud está en metros, entonces todo tendría que ser expresado a metros, ¿no? Entonces multiplicar área por longitud es metros cúbicos y el valor que se obtiene es el que se ve allí como resultado, 4,377 por 10 a la menos 3.
Entonces, conocido el volumen, ya es fácil encontrar la densidad. Sustituimos la masa 4032 kilogramos entre 4,377 por 10 a la menos 3 metros cúbicos el volumen, y vamos a tener que la densidad de este material con que está hecho el poste es 9,2 por 10 al cubo. Listo. Hasta allí la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, que me pedían hallar la posición a la cual va a estar ubicado ese parante, hay que tomar en cuenta la geometría del poste. Yo recomendaría, y es lo más conveniente para este problema, hacer un diagrama de cuerpo libre del poste. Primero veamos las distancias. X es la longitud donde va a estar el parante. La longitud del tubo, L. Por lo tanto, su proyección vertical, ¿no? L seno de teta. La proyección de medio tubo sería 0,5 L por coseno de teta, de medio tubo. Vean que conocemos el ángulo teta. Bien, eso en cuanto a las distancias. Ahora, veamos las fuerzas. Estas fuerzas están sustituyendo los contactos físicos o vínculos que tenía este cuerpo, que en este caso es el poste, ¿no? Y esos contactos perdidos se han sustituido por fuerzas. En el caso del piso, está sustituyendo la fuerza normal. En el caso de la tierra, está siendo sustituido por su peso. El parante sustituye, ¿no?, su efecto a través de la fuerza Fs. Y el cable a través de la tensión que está ejerciendo sobre este poste. Muy bien, ya casi tenemos definido todo, pero voy a resaltar las componentes cartesianas de las fuerzas. ¿De cuál necesitamos componentes cartesianas? De Fs, porque estas dos que están abajo están en Y, la tensión está en X, esta tiene componente en X y una componente en Y. Vamos a ver, allí los tenemos. ¿Por qué sale Fs seno de teta? Porque el ángulo teta se refleja arriba de la siguiente manera. El ángulo complementario a 58 es lo que está aquí por donde estoy resaltando con el mouse. Es el complemento de 58. Y el complemento de ese complemento obviamente nuevamente es 58. Entonces es por eso que esta componente horizontal vale Fs proyectada hacia el cateto opuesto de 58, por eso utilizamos el seno de teta. Y Fs coseno de teta, entonces la componente vertical. Ya, casi como que está todo para poder aplicar nuestras ecuaciones, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno tomar en cuenta los datos que nos están dando. Hay que resaltar. Me dice que el cable ejerce una tensión igual al peso del poste o del tubo. Entonces es un primer dato que hay que tomarlo en cuenta. Luego aplicamos condiciones de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, las fuerzas en X, ¿no?, para que estén en equilibrio tendría que ser así: Tc menos Fs seno de teta debe ser 0. Y como están solamente dos fuerzas contrapuestas, eso implica que tienen módulos iguales. La tensión en el cable es igual a Fs seno de teta. Y vayamos usando esta condición ya que nos han dado. Tc también es igual a P. Es decir que P también vale Fs seno de teta. Eso más adelante nos va a servir. Ya está. ¿Qué más? Yo necesito X. Ya. ¿Qué condición utiliza distancias? La segunda condición de equilibrio. Apliquémoslo. En este caso conviene aplicarlo en el punto inferior. Veamos por qué, ¿no? En el punto inferior trabajan estas tres fuerzas: el peso, la fuerza del parante y la tensión del cable. A cada una multiplicaremos por su brazo de palanca. Para el peso, el brazo de palanca es 0,5 L coseno de teta. Aquí está, peso por 0,5 L coseno de teta. ¿Por qué? Porque se asume que el peso está concentrado
en el centro de masa del tubo y ese es en la mitad de la tubería, como es un cuerpo homogéneo, ¿no? Muy bien, en la mitad del tubo. El sentido de este momento es un sentido horario. Es un sentido horario. Ya está. La otra es Fs. Fs, su brazo de palanca es X. Directamente entonces Fs por X. Y la última fuerza, la tensión del cable, su brazo de palanca es L seno de teta. Muy bien. En Fs su sentido de giro o el momento tiene un giro antihorario, por eso que aquí sale positivo. En cambio Tc tiene un giro más bien horario, por eso que sale negativo. Despejamos primero Fs por X y va a ser la suma de los dos términos vecinos que están arriba. Y luego podemos dividir entre Fs, entonces, si dividimos entre Fs ya me queda X. Muy bien, ya casi estamos a punto de culminar el ejercicio. Vamos a utilizar en lugar de Tc y en lugar de P, vamos a expresarlo en función de Fs. Tc está con azul. Y como Tc está con azul, vean, vamos a colocar en lugar de Tc Fs seno de teta. Esto mismo. Ya hemos sustituido T sub C, ¿no? P está con rojito, pero P también vale Fs seno de teta, o seno de teta por Fs. De esta forma, en cada sumando voy a tener que Fs se simplificaría, quedándome dos sumandos, L por seno de teta y por seno de teta, es decir, L por seno cuadrado de teta, más el segundo término va a ser 0,5 veces L seno y coseno de teta. Fs ya se había simplificado, multiplicado por L, 0,5 seno de teta por coseno de teta multiplicado por L. Vea que L aquí lo hemos sacado como factor común a esos dos términos. Se conoce que L es 6, que el ángulo es 58. No necesitamos conocer las fuerzas y esto sería simplemente 4,54 metros y tendríamos ya esa distancia X. Muy bien, tal vez esto haya sido lo más difícil o no lo sé. Vamos viendo las demás preguntas. En cuanto a la tensión que soporta el cable, ¿no? Hay que hallarla. ¿Cuál es el esfuerzo que soporta ese cable? El esfuerzo, que es un cable de sección circular. Entonces la tensión es la fuerza, ¿sí? Y esa fuerza está soportada por el área transversal del cable, que es una sección circular, que vendría a ser el área que resiste a esa tensión. Tensión o fuerza, vuelvo a repetir. El esfuerzo, por definición, es la tensión entre el área resistente. Pero la tensión ya la teníamos. Me decían que es de la misma magnitud que el peso del poste. Bueno, entonces, el peso del poste, su masa por su gravedad. Ya está. 395,54 newtons. Ahora falta el área resistente. El área resistente es un área circular maciza, pi diámetro al cuadrado entre 4. ¿No? Nuevamente recurrimos a esta formulita. Recurrimos a esta fórmula. Ya está. ¿Qué falta? Sustituir valores. El diámetro, ¿no?, del cable, en este caso es un 16avo de pulgada. Pero hay que pasarlo a metros antes de que lo elevemos al cuadrado, para que nos salgan unidades dentro de un mismo sistema. Entonces me va a salir casi 200 por 10 a la sexta pascales. Aproximadamente puedo decir casi 200 megapascales. Y queda pendiente una última pregunta, ¿no? ¿Cómo se modifica la fuerza, decía, si aumentamos el cable? ¿Se modificará esa fuerza?
Cuando cambiamos el diámetro del cable, la fuerza no se va a alterar. La fuerza está dada por las condiciones de equilibrio, ¿no? ¿Qué se va a alterar? El área. Claro, el área se va a hacer más grande. Un octavo es el doble de un 16, ¿no? Son dos 16. Entonces, lo que va a aumentar es el área y por lo tanto, si esto aumenta, fíjese, y estamos haciendo referencia al área resistente, aumenta, entonces el esfuerzo disminuye. Lo que va a suceder es que en realidad el esfuerzo de tensión disminuirá. ¿Y en cuánto? Eso sí lo podríamos calcular, ¿no? Cambiando el diámetro un 16 por un octavo y vean que se reduce a 50 megapascales aproximadamente. Y ahí tendríamos resuelto todas las preguntas que, como ven, cubre las condiciones o los conceptos de fuerza, de equilibrio estático y los fundamentos de la teoría de elasticidad que ya se ha revisado.